Señoras y señores claustrales, sentaos y descubríos. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, comienza la solemne sesión académica de investidura como doctores honoris causa del excelentísimo señor don Boaventura de Sousa Santos y del excelentísimo señor don José Esteve Pardo. Tiene la palabra doña María Asunción Torres López, secretaria general de la Universidad de Granada, para dar lectura del acuerdo del claustro universitario. Hola, Benia. El claustro universitario, en su sesión ordinaria celebrada el 15 de diciembre de 2021, de acuerdo con lo establecido en el artículo 233 de los Estatutos de la Universidad de Granada y el reglamento aprobado en Consejo de Gobierno el 7 de febrero de 2013, que regula la concesión del título de doctor honoris causa por la Universidad de Granada a personalidades que destaquen en el campo de la investigación o la docencia por sus valores humanos, en el cultivo de las artes y de las letras o en aquellas actividades que tuvieran una repercusión notable en el terreno científico, artístico, cultural, tecnológico o social y que hayan contribuido notablemente al desarrollo y promoción de la Universidad de Granada o mantengan una estrecha vinculación con ella, y a propuesta elevada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada, acordó conceder, en atención a los excepcionales méritos académicos, científicos y personales presentados, el título de doctor honoris causa por la Universidad de Granada, a propuesta del Consejo de Gobierno, a don Boaventura de Sousa Santos y don José Esteve Pardo. Muchas gracias. Tiene la palabra el profesor doctor don José Antonio Pérez Tapia, padrino del doctorando excelentísimo señor don Boaventura de Sousa Santos, para que exponga los méritos del mismo y solicite la venia del claustro para que se le conceda el grado de doctor honoris causa, cuando quiera. Excelentísima rectora magnífica de la Universidad de Granada, vicerrectoras, vicerrectores, rector profesor González Lodeiro, autoridades civiles, autoridades de todo tipo, de todas las instituciones que asistan a este acto, autoridades académicas, claustro de profesoras y profesores de esta nuestra Universidad de Granada, señoras y señores. Es para mí motivo de enorme satisfacción presentar hoy ante este claustro al eximio profesor Boaventura de Sousa Santos en este acto en el que va a ser investido doctor honoris causa por nuestra Universidad de Granada. El profesor Santos cuenta con indudables méritos para esa máxima distinción académica. Desde el convencimiento de que es así, el equipo de canal de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, siendo yo aún coordinador del mismo como decano, presentó en su día su candidatura ante la Junta de Centro, resultando aprobada por unanimidad. Tras ello, fue recabado el apoyo a dicha propuesta por las juntas de centro de otras 9 facultades. En todas ellas fue otorgado, de manera que tal iniciativa fue en definitiva impulsada también por las facultades de Derecho, Ciencias Políticas y Sociología, Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias de la Educación, Traducción e Interpretación, Psicología, Trabajo Social, Relaciones Laborales y Recursos Humanos y Bellas Artes. Además de reiterar el agradecimiento que ya en diversos momentos expresamos a decanas y decanos y juntas de centro de dichas facultades, conviene subrayar que la iniciativa de dirigirnos a ellas para compartir nuestra propuesta respondía a la índole de la misma candidatura que presentábamos, la de un académico con una producción ingente y mundialmente reconocida, de trayectoria universitaria tan rica como intachable, de compromiso investigador y docente tan hacendado como su compromiso cívico a favor de objetivos de libertad e igualdad y de exigencias de justicia, plasmando todo ello en una obra poliédrica y siempre dialógica con corrientes y autoras y autores de muy diversos campos epistémicos. Del profesor Boaventura de Sousa Santos, que en la actualidad es catedrático emérito de la Universidad de Coimbra, de nuestra muy querida vecina Portugal, y presidente honorario de su prestigioso Centro de Estudios Sociológicos,
hemos podido disfrutar en diversos momentos de su colaboración personal, a través de la cual nos ha posibilitado profundizar junto a él en su pensamiento y su obra, que por su carácter multidimensional e interdisciplinar, como se ha indicado, trasciende fronteras epistemológicas y de otros tipos, y es semillero de ideas y propuestas y proyectos de investigación en múltiples ámbitos. La obra del profesor Santos implica una mirada capaz de conjugar perspectivas de largo alcance, con análisis en profundidad de los acontecimientos de nuestro mundo. Muestra de ello son sus estudios sobre el proceso de globalización en el que estamos inmersos y hoy en profundos cambios, sus análisis de las situaciones neocoloniales que se dan en él y sobre las nuevas realidades que generan las crisis económicas, las transformaciones sociales, los cambios políticos e incluso en nuestra inmediata actualidad la pandemia de COVID con sus tremendas consecuencias. A ello se añade la guerra en Ucrania, que desgraciadamente tiene lugar en aquel país. La necesidad de una nueva política, la argumentación en torno a la misma en términos de reinvención de la democracia, la reflexión sobre el sentido de la posmodernidad, subrayando lo que significa una posmodernidad de oposición frente a planteamientos conformistas de nuestro tiempo. Su tesis acerca de una sociología de las emergencias atenta a los movimientos sociales emancipatorios y solidarios y como reverso a una sociología de las ausencias de quienes sufrieron injusticia o marginación. Su crítica del colonialismo y del patriarcalismo que han ido junto al capitalismo como reverso de su lógica de dominio, su apuesta por las epistemologías del sur y una ecología de saberes como necesaria alternativa ante el colonialismo cultural al que se ven sometidas las periferias. Todo ello hace de la obra de Boaventura de Sousa Santos un lugar de inspiración constante de derroteros intelectuales y nuevas prácticas políticas, haciendo valer un espíritu de diálogo encomiable que le lleva a intercambiar argumentos con el pensamiento de muchos autores, por ejemplo, de la teoría crítica de Walter Benjamin o de la obra feminista de Judith Butler, con la herencia del peruano Aníbal Quijano, con la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, con la pedagogía del oprimido de Paulo Freire o con el pensamiento decolonial de Walter Mignolo, y así hasta con las reflexiones ecologistas más recientes de Bruno Latour o el pensamiento que florece en otras latitudes como los de Gu y Chakrabarti en la India o de Achille Mbembe o Wation O en África. Con todos ellos y todas ellas, Boaventura de Sousa Santos siempre abre un espacio para propuestas interculturales e interdisciplinares. Mención especial reclama su interés permanente por lo que significa la universidad en nuestra época y por los cambios que necesita para seguir siendo institución generadora y transmisora de conocimiento crítico y sabiduría experiencial, de ciencias con potencial liberador y capacidad para alentar nuevas prácticas. Precisamente la categoría de pluriversidad que emplea el profesor Santos pone inteligentemente en circulación su reflexión novedosa para hablar de la universidad. Recoger algunas ideas fundamentales de Boaventura de Sousa Santos en torno a la universidad es obligado en un acto como este. La universidad como institución para la formación superior con pretensiones de generar y transmitir saberes universalizables es a la que nuestra ilustre figura le exige que sepa conjugar universalidad y pluriversidad, haciéndose cargo exactamente de la pluralidad de ciencias, de saberes, de culturas, en el verdadero diálogo que ha de inaugurar un nuevo universalismo, no etnocéntrico, no impositivo, no imperialista, sino elaborado a partir de las diferencias, a la vez que afronta las desigualdades, lo cual implica combinar pluriversidad con subversidad, dicho con ecos Foucaultianos cuando Michel Foucault habla de la necesidad de saberes insurrectos. Hay que decir que para el profesor Santos la preocupación por la universidad ha estado presente en su reflexión desde el principio de su obra. Basta recordar una de las primeras, democratización de la universidad, en 1975, cuando tuvo que asumir el decanato de su facultad entonces de Sociología, en fin, a continuación de la revolución de los claveles que tanto recordamos, y cuando Portugal se disponía a construir una arquitectura institucional democrática en la cual no podía faltar la universidad. Luego ha seguido con múltiples publicaciones, entre tantas suyas, dedicadas a la universidad y sus problemáticas. Una que me gusta subrayar es la que lleva por título
de la mano de Alicia, lo social y lo político en la posmodernidad. Es de 1994. Lo subrayo por esa figura de Alicia de Carroll, que mira el mundo desde el otro lado del espejo, donde se sitúa tantas veces nuestro Boaventura de Sousa Santos, para interpelarnos, para analizar, para exigir los cambios en justicia necesarios. Y así hasta la última, descolonizar la universidad, el desafío de la justicia cognitiva global en 2021. Si la crítica a la modernidad no deja de contar lo positivo del saldo que ella arroja en democratización, secularización, ciencia y otros saberes, por supuesto que tampoco desatiende nada de lo negativo que la contrabalancea. Coincidiendo con filósofos mencionados como Dussel u otros, Santos pone el acento en el sesgo de la modernidad debido a su eurocentrismo, el cual lastra pretensiones universalistas de ella misma como proyecto. Dicho eurocentrismo es especialmente gravoso en tanto que acompaña como marco a una modernidad que se fraguó intelectualmente a la vez que políticamente se expandía en los inicios, de la mano de los imperios a los que dieron lugar los en su día nuevos estados, empezando por España y Portugal desde el Renacimiento. Son las prácticas de tales imperios las que, junto a otros logros que pudieran mencionarse, también comportaron sometimiento de pueblos, expolio de riquezas, arrasamientos de culturas. En consecuencia, si la universidad ha catalizado y suministrado los saberes de toda una larga época, cuando ahora en la etapa de su crisis se hace patente esa misma crisis, se somete a juicio su quehacer para reenfocarlo en la dirección adecuada. ¿Cómo afrontar esas tareas de una universidad, ¿verdad?, que necesita someter sus propias prácticas y saberes a procesos de descolonización, de desmercantilización, de despatriarcalización y, podríamos decir, añadiendo, de desdominación, dicho también en referencia a la naturaleza en la cual habitamos y moramos? Boaventura de Sousa Santos insiste a la vez en determinadas líneas de transformación de la universidad, atendiendo a ciertos vectores en los que su crisis, ¿verdad?, se nos hace insoslayable. Podríamos hablar, no es el caso por protocolo y cortesía en lo que al tiempo se refiere, de crisis de legitimación epistemológica ante la pluralidad de saberes y métodos de conocimiento, de crisis institucional, ¿verdad?, cuando la universidad tiene que defender su autonomía frente a otros poderes, como en su día fueron eclesiásticos, políticos, hoy también económicos, de crisis de legitimación, cuando la universidad, atendiendo a sus exigencias de rigor académico en todas las vertientes, no puede mantenerse en prácticas que comporten elitismo social. Mirando al futuro, ese futuro que empieza ahora, como tantas veces dice y ahora formula de nuevo, teniendo a la vista la pandemia, nuestro Boaventura de Sousa Santos, pues en ese futuro que empieza ahora como prolongación del machadiano, hoy es siempre todavía, pues se hace necesario pensar las alternativas, cuestión en la que insiste mucho nuestro homenajeado. Hay que pensar las alternativas para abrir nuevas vías de acción. En esa dirección proactiva, la tarea de la universidad se enmarca en el proyecto, tal como él nos lo presenta, de Epistemologías del Sur, al que hemos hecho ya referencia. Responde al imperativo ético y político de superar lo que Santos llama la línea abismal, de ello nos hablará a continuación, que es la que separa el centro o los centros y las periferias, lo que antaño cayó bajo la terminología de primer mundo y tercer mundo, o de países desarrollados y subdesarrollados, oyendo más atrás, la que establecía un abismo entre civilizados y los considerados bárbaros. Es la línea que se ha intentado legitimar por los cauces de ideologías colonialistas, con sus dosis de racismo reforzando la desigualdad. Es la línea que en el terreno del conocimiento ha realzado saberes con el marchamo de lo científico y de la racionalizada, en verdad muchas veces racionalista, cultura occidental, desechando otros saberes y otras aportaciones cognitivas de otras culturas. Recogido así el proyecto universitario de Boaventura de Sousa Santos, que además incluye la articulación de universidades en red, la colaboración con su entorno social, la práctica académica enriquecida con el compromiso cívico, se explica perfectamente que nuestro académico fuera convocado para participar en el documento Universidades Europeas 2030 y en el proyecto europeo ALICE, financiado por el Consejo Europeo de Investigación.
A estas alturas no hace falta insistir en la densa y fructífera trayectoria del profesor Santos, que inició su vida académica en su Universidad de Coimbra, que la siguió en Berlín, en Denver, en Yale, que ha sido profesor en muchas universidades, ¿verdad?, de uno y otro lado del Atlántico, que ha recibido múltiples premios en distintos países y además doctor honoris causa por unas 21 universidades de muchos lugares del mundo. Hoy tenemos la satisfacción, la alegría y el honor de incorporarlo a nuestro claustro, si lo tienen a bien. Es el momento de dar las gracias a quienes han apoyado esta iniciativa, como dije, facultades, Consejo de Gobierno, Escuela de Posgrado, nuestro claustro y siempre el apoyo decidido para todo ello de nuestra rectora magnífica. Es el momento también, aquí y ahora, de felicitar a quien acompaña al profesor Boaventura de Sousa Santos, el profesor José Esteve Pardo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, a quien felicitamos calurosamente, sumándonos a la felicitación y a la compañía de todos sus colegas de muchas universidades y no solo de España. Por todo ello, que puedo compartir con todas y todos ustedes, al nombrar al doctor honoris causa al profesor Santos, también es nuestra universidad, la institución que sale honrada y resulta potenciada con tan eminente miembro que incorporamos a nuestro claustro. Además, con este reconocimiento hacia quien lo merece por muchas razones, las expuestas y otras que se pueden encontrar en los textos que acompañan a toda esta candidatura, o los que se pueden contrastar incluso sencillamente asomándose a la red, se verán reforzados todos esos méritos por una suerte de saludable iberismo académico, el cual lleva a enfatizar los lazos hispano-portugueses entre la Universidad de Granada y la Universidad de Coimbra. En la Universidad de Coimbra, a comienzos del siglo XVII, antes de morir en Lisboa, culminó su imponente recorrido universitario Francisco Suárez, doctor eximius por la Iglesia Católica. Por algo dije también que Boaventura de Sousa Santos es nuestro doctor eximio en el día de hoy y para lo que siga. El gran filósofo granadino, cuyo pensamiento desde aquella primera modernidad del barroco hispano y americano influyó decisivamente en la filosofía europea y en el pensamiento que fraguaba al otro lado del Atlántico. Hoy Boaventura de Sousa Santos pues deja honda huella en los pensamientos, en las reflexiones, insisto también en las prácticas cívicas, políticas, emancipatorias a uno y otro lado del Atlántico. Retomar los vínculos entre nuestras universidades, proyectándolos con perfil propio hacia otros sures, como hacia esa Europa en la que nuestros países ibéricos se insertan, desde posiciones semiperiféricas, como él acentúa, contando con nuestras diferencias y todo lo que tenemos en común, afianzando lazos con otras universidades reunidas precisamente en la red académica de universidades del Grupo Tordesillas. Es algo que vale la pena que se ha subrayado en este escenario cuando ya tenemos más próxima la celebración del 5º centenario de nuestra Universidad de Granada. Cabe, para finalizar, por mi parte, traer a colación el recuerdo de otro portugués, también ilustre, que contribuyó sobremanera a reforzar la fraternidad ibérica. Hablo de José Saramago, a quien muchos podemos recordar en inolvidable discurso en este noble espacio de la Universidad de Granada. Les invito a imaginarnos junto a nuestro amigo y compañero Boaventura de Sousa Santos, navegando en la balsa de piedra que el gran novelista luso echó a navegar como península ibérica rumbo a los sures transatlánticos, con los que hay que recomponer, superando restos coloniales, lazos de igualitaria y republicana fraternidad. Aunque, como decía de Saramago, no desconocemos la dificultad de ser ibéricos, una nueva singladura hacia Occidente transoceánico nos convoca para aportar a nuestro mundo en momentos tan difíciles lo que puede suponer un Occidente no occidentalista, como lo sueña Boaventura de Sousa Santos. Para su investidura, por fin, rectora magnífica, solicito la venia a este claustro. Enhorabuena, maestro y compañero y amigo Boaventura. Muchas gracias, rectora magnífica. Gracias a todas y todos ustedes por su atención, señoras y señores. Muchas gracias,
profesor Pérez Tapia. Tiene la palabra el doctorando, excelentísimo señor don Boaventura de Sousa Santos, cuando quiera. Magnífica rectora, profesora Pilar Aranda Ramírez, señoras y señores vicerrectores, excelentísimas autoridades, estimados y estimadas colegas. Es para mí un gran honor recibir este grado honorífico en una universidad con una historia tan importante para el mundo, para la península ibérica, y también para mi trayectoria científica y la propuesta de las epistemologías del sur. Espero, excelentísima rectora, poder merecer este grado y la confianza que la Universidad de Granada ha depositado en mí, con todo lo que ello conlleva en lo que yo pueda contribuir en el futuro. Y quiero felicitar al inicio también al doctor José Esteve Pardo, mi colega, por el grado honorífico que recibimos en esta ocasión especial, y a partir de hoy somos colegas, jóvenes colegas, que tenemos las responsabilidades compartidas en esta gran universidad. En un mundo pandémico, destrozado por el extremismo y las guerras y amenazado por el colapso ecológico, se requiere la convergencia de fuerzas intelectuales, sociales y políticas que se niegan a renunciar a la lucha por una sociedad más justa, saludable y pacífica. Por ello es imperativo construir puentes entre las ricas tradiciones del pensamiento crítico del mundo, aumentar el interconocimiento, promover el aprendizaje recíproco, analizar racionalmente las convergencias y divergencias, para finalmente concluir que lo que nos une es más que lo que nos separa. La tradición del pensamiento crítico es vasta y muy antigua, tan vasta y antigua cuanto el pensamiento mismo. Es que cada momento de innovación produce una interrupción, y lo que interrumpe es siempre el pensamiento pensado en nombre de un pensamiento por pensar o incluso impensable. La complejidad de esto es que cada interrupción nunca es completa, siempre está hecha de continuidad y de discontinuidad. En el campo de las ciencias sociales y humanas, así como las artes y la filosofía, la interrupción crítica es una innovación específica que analiza y denuncia como injusta una determinada situación sociohistórica y que señala caminos para su transformación en el sentido de eliminar o mitigar esta injusticia, y que ha sido designada como emancipación, autodeterminación, liberación, Swaraj, nirvana, socialismo. Lo que designo por epistemologías del sur entra en esta vasta tradición. Las epistemologías del sur consisten en la identificación y validación de los conocimientos nacidos y utilizados en las luchas sociales contra los diferentes modos de dominación que caracterizan la sociedad moderna y contemporánea. En el sentido convencional del concepto de epistemología, las epistemologías del sur son un oxímoron, ya que convencionalmente la epistemología es la investigación sobre las condiciones de rigor y de validez del conocimiento entendido como una práctica específica separada y distinta de otras prácticas sociales. Sin embargo, las epistemologías del sur buscan identificar y validar conocimientos profundamente arraigados en las luchas sociales, de tal manera que incluso es difícil identificarlos y evaluarlos adecuadamente fuera de estas prácticas. El sur de las epistemologías del sur es un sur epistémico, no geográfico. Las epistemologías del sur se refieren, por tanto, a los conocimientos que siempre han existido. Algunos incluso son ancestrales, criados o movilizados por grupos sociales que con el tiempo lucharon contra formas de dominación, explotación, opresión, discriminación, etc. Las luchas sociales generalmente combinan diferentes tipos de conocimientos y, dependiendo de los contextos y tipos de lucha, incluyen conocimientos científicos y no científicos, populares, urbanos, rurales, filosóficos, religiosos. Las epistemologías del sur apuntan principalmente a identificar conocimientos que, por no haber sido producidos de acuerdo con las metodologías específicas o por personas certificadas para producirlo, son descartados como prácticas cognitivas válidas, aunque hayan sido importantes para alimentar o fortalecer las luchas sociales, o que provengan de sabios, miembros de las comunidades, con un acceso especial a los secretos del mundo o de la naturaleza.
La tradición epistemológica dominante en la ciencia moderna, para esa, tales eruditos no fueron reconocidos como productores adecuados de conocimiento, sino que fueron considerados informantes privilegiados para los antropólogos, para los sociólogos y, estos sí, productores de conocimiento válido. Para las epistemologías del sur, la ciencia moderna es un conocimiento válido, pero no es el único conocimiento válido. La especificidad del conocimiento científico que debemos reivindicar en tiempos de oscurantismo reaccionario no implica exclusividad. Para ir a la luna necesito de conocimiento científico, pero para conocer la biodiversidad de la Amazonía necesito de conocimiento indígena. En las luchas sociales, el conocimiento científico y no científico convergen muchas veces. Y lo que los distingue son los diferentes tipos de conocimientos de diferentes articulaciones entre ellos. Un ejemplo ilustra esta convergencia. Son las luchas sociales que se están dando en diferentes regiones del mundo para atribuir derechos humanos a las entidades naturales, ya sean ríos, montañas, paisajes, territorios. En 2017, el Parlamento de Nueva Zelanda aprobó una ley que reconocía derechos a un río sagrado del pueblo indígena maori, y creó un gran fondo financiero para reconstruir la vida saludable del río, hasta ahora sujeto a contaminación industrial. 10 años antes, la Constitución del Ecuador, de que fui consultor, consagrara los derechos de la naturaleza, y países tan diversos como Colombia, India y Canadá vienen reconociendo a identidades naturales como titulares de derechos. Desde el punto de vista de la ciencia jurídica occidental, que yo también pronto comencé mi carrera, otorgar derechos a un objeto natural es una tontería. Pero la naturaleza que se consagra en estos derechos no es la res extensa de Descartes, es la Pachamama de los pueblos indígenas, la madre tierra, centro y origen de la vida. De hecho, un concepto convergente con el concepto de nuestro querido Spinoza, natura naturans, como oposición a natura naturata. Es decir, la lucha por los derechos de la naturaleza implica recurrir a reconocimientos diferentes con diferentes orígenes culturales. Estamos ante híbridos jurídicos, productos de traducciones interculturales, porque mientras que el concepto de derecho proviene de la teoría jurídica moderna, los diferentes conceptos sobre la naturaleza provienen de las filosofías indígenas no occidentales. Al reconocer y validar conocimientos según criterios de validez que se derivan de su aporte a las luchas sociales contra la dominación en diferentes contextos históricos y culturales, las epistemologías del sur pretenden recuperar la diversidad epistemológica del mundo que se ha perdido en el mundo occidental a partir del siglo XVII con la progresiva atribución a la ciencia moderna del monopolio del conocimiento válido. Las epistemologías del sur se centran en las complejas combinaciones de conocimientos en las luchas sociales. En definitiva, no se trata de validar conocimientos, sino interconocimientos. Mientras las epistemologías convencionales se enfocan en la búsqueda de rigor, de saber individualizado, las epistemologías del sur privilegian el rigor del interconocimiento. Esta articulación entre conocimientos es fundamental para articular eficazmente las luchas sociales, y sin articulación no es posible realmente una lucha emancipadora. La justicia social presupone justicia cognitiva, justicia entre saberes, y esto nunca será posible a través de la democratización global de un solo tipo de conocimiento, ya sea científico o religioso. Dada la diversidad epistemológica del mundo, la justicia cognitiva solo es posible a través de interconocimiento. La construcción del interconocimiento es, por tanto, una tarea principal de las epistemologías del sur, siendo una tarea compleja, ya que a menudo exige traducción intercultural e interpolítica. La centralidad epistémica de la lucha social es particularmente importante en un mundo que, aunque cada vez más dominado por conflictos sociales que producen tanto sufrimiento injusto a las vastas mayorías del mundo, parece atrapado en la idea del fin de la historia, de que no hay alternativa al estado actual de las cosas. Esto invita a la resignación. Por el contrario, las epistemologías del sur pretenden devolver la centralidad epistemológica a las luchas sociales. Son, por tanto, epistemologías políticas
en las que la diversidad epistémica no se traduce en relativismo a que el interconocimiento no es válido en sí mismo, sino que pretende contribuir para la lucha sexual. La pregunta inevitable es saber por qué y para qué saber, o en otras palabras, saber de qué lado están los conocimientos en las luchas sociales. Las luchas sociales son siempre un palimpsesto de temporalidades y conocimientos, lo que desmiente la idea del tiempo lineal que dominó en general el pensamiento crítico occidental. Al especializarse en un solo tipo de conocimiento, el conocimiento hegemónico, nuestras universidades han enseñado en general el conocimiento de los vencedores de la historia contada por los vencedores. Como dice el proverbio africano, la historia de África ha sido contada por el cazador y no por el leopardo. Nos falta, pues, la historia de los vencidos contada por los vencidos. Descolonizar, desmercantilizar, despatriarcalizar nuestras universidades significa luchar por la justicia cognitiva global. Y hay que identificar afinidades electivas entre las epistemologías del sur, entre el pensamiento occidental y no occidental. Y aquí, obviamente, habría que hablar del pensamiento árabe islámico que floreció en gran medida en Granada. Hace bastantes años ya que hoy he considerado Ibn Khaldun como uno de los fundadores de las ciencias sociales, al lado de Max Weber, Karl Marx y Emile Durkheim. Nacido en Túnez en 1332, Ibn Khaldun descendía de una familia yemení que muchos siglos antes se habían asentado en Sevilla y permanecieron ahí hasta que el rey Fernando de Castilla conquistó en 1248. Ibn Khaldun recorrió todo el norte de África y pasó dos periodos en Granada, y Muqaddima, su obra más conocida en Europa, es un análisis crítico en profundidad de las sociedades del Magreb árabe de su tiempo, obviamente, que considera en declive civilizatorio. Un análisis basado en observaciones y conceptos que más tarde fueron reivindicados como específicos de las ciencias sociales europeas. Por ejemplo, el concepto de solidaridad en Durkheim. Vivimos en una época en que hay mucho que criticar, pero paradójicamente nunca ha sido tan difícil formular teorías críticas, motivadoras, convincentes, especialmente para las nuevas generaciones. Además, por muy convincente que haya sido la crítica al pensamiento hegemónico convencional formulada por el pensamiento crítico, nuestras instituciones, incluso en el campo de la educación, siguen dominadas por ideas desacreditadas intelectualmente desde hace mucho tiempo. Las ideas muertas tienen una inercia inquebrantable. Por todo ello, la tradición eurocéntrica del pensamiento crítico parece inmersa en un agotamiento teórico que a la vez marca una carencia radical. Las epistemologías del sur ofrecen una salida, abren un inmenso campo de diálogo y de coaprendizajes entre las prácticas y los conocimientos de Oriente y Occidente, de norte y de sur. Cada una de las prácticas y cada uno de los conocimientos tomados de forma aislada no pueden ofrecer hoy pensamientos y proyectos alternativos a la sociedad en que vivimos. Una sociedad cada vez más injusta al borde del colapso ecológico y democrático. Pero juntos, a través de procedimientos epistemológicos y políticos apropiados, pueden renovar la esperanza, al menos equilibrarla con el miedo que prevalece hoy. La diversidad epistemológica del mundo, defendida por las epistemologías del sur, está en los antípodas, tanto del relativismo como del triunfalismo de vanguardia. Valora los conocimientos nacidos y utilizados en las luchas sociales para luchar contra las diferentes formas de dominación. No se trata de adquirir un conocimiento completo o absoluto o de aspirar a amaneceres radiantes. Más bien, se trata de reconocer la diversidad epistémica del mundo y de transformar nuestra ignorancia ignorante en ignorancia ilustrada y esclarecida, como nos recomendó Nicolau de Cusa en el siglo XIV. Solo ella nos permite seguir otra sabia recomendación de Spinoza, buscar el equilibrio entre el miedo y la esperanza. Vivimos en sociedades donde la vasta mayoría de las gentes viven con gran miedo y muy poca esperanza. Miedo al hambre, a la guerra, a las balas perdidas, a la falta de acceso a la educación, a la salud, a la violencia doméstica, a la violencia policial, al gangsterismo comunitario. Al mismo tiempo,
Las pequeñas minorías de los superricos viven con demasiada esperanza y solo con el miedo a perder sus privilegios. Las epistemologías del sur apuntan a equilibrar el miedo y la esperanza, formas de pensamiento y acción que dan mayor esperanza a las grandes mayorías y infunden, tal vez, más miedo a las pequeñas minorías. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Boaventura de Sousa Santos. Tiene la palabra el profesor doctor don Estanislao Arana García, padrino del doctorando excelentísimo señor don José Esteve Pardo, para que exponga los méritos del mismo y solicite la venia del claustro para que se le conceda el grado de doctor honoris causa. Rectora magnífica de la Universidad de Granada, autoridades, claustro de profesores y profesoras, señores y señores. Quiero comenzar mi presentación dando las gracias en nombre del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada por el apoyo recibido para el nombramiento como doctor honoris causa del profesor doctor don José Esteve Pardo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, a las facultades de Derecho, de Ciencias Políticas y Sociología y de Trabajo Social, así como al Consejo de Gobierno y al claustro de la Universidad de Granada por su aprobación definitiva. Es un motivo de gran orgullo y también una enorme responsabilidad representar a la comunidad universitaria granadina ejerciendo como padrino en el acto formal de investidura como doctor honoris causa del profesor Esteve Pardo. Es un acto, además, que además incorpora honoris causa al profesor Boaventura de Sousa Santos, un intelectual que, al igual que el doctor Esteve, tiene horizontes amplios y visión interdisciplinar. Con intelectuales como ustedes no estaremos huérfanos en el próximo milenio. Es evidente, por sus límites de tiempo y formato, que esta intervención no puede aspirar a detallar los ingentes méritos científicos y académicos del profesor Esteve. Sin embargo, es debido y necesario que, aun de forma muy breve, sean destacadas algunas notas de su trayectoria académica ante la audiencia que nos acompaña en este solemne acto de investidura. José Esteve Pardo realizó sus estudios de grado en la Universidad de Barcelona, lugar donde ha desarrollado gran parte de su vida académica, con los paréntesis muy fructíferos de su etapa en la Universidad de Gerona y de las múltiples estancias de investigación en universidades extranjeras del máximo nivel y reconocimiento. Especial relevancia tiene en este ámbito su formación en universidades alemanas. Su formación germanófila ha marcado de manera definitiva su obra, siendo uno de los autores del derecho público español que más y mejor ha sabido trasladar el conocimiento y la cultura jurídica de Alemania a nuestro acervo jurídico, y ha sido capaz, además, de tejer redes científicas académicas muy fructíferas entre los dos países. Pero su perfil internacional no se limita al mundo alemán. Diferentes universidades francesas, italianas, portuguesas, norteamericanas y latinoamericanas han contado con el doctor Esteve como profesor e investigador visitante. Esta extraordinaria trayectoria investigadora internacional ha tenido grandes frutos en el ámbito editorial, ya sea con obras originales o con traducciones de algunos de sus libros anteriormente publicados en castellano. Citando solo los libros, me voy a referir a sus escritos en alemán, Derecho Público Económico para las Empresas Alemanas o Estrategias Jurídicas ante la Incertidumbre y la Globalización. Algunas de sus obras de referencia han sido traducidas al portugués o al italiano. El desconcierto del Leviatán, Política y Derecho ante las incertidumbres de la ciencia, el pensamiento antiparlamentario y la formación del derecho público en Europa y Hay jueces en Berlín.
He querido destacar la proyección internacional de la obra científica del profesor Esteve Pardo porque es una prueba de que su pensamiento y publicaciones tienen una dimensión y trascendencia que van más allá de nuestras fronteras y que ha despertado el interés de culturas jurídicas cercanas, pero en las que, todo se ha dicho, no es sencillo introducirse desde el ámbito del derecho público español. Esta importante dimensión internacional tiene lugar sin perder un ápice de su apego por lo cercano e inmediato, ya sea rural o urbano, rasgo de una personalidad que trasciende a lo global desde lo cercano y lo local. Una persona que disfruta y saca partido académico y personal de Chicago o de Múnich, pero siempre que lo pueda mezclar en su coctelera científica con lo que aprende en Gerona o en un pueblo recóndito de la Alpujarra granadina. Otra de las características o de las notas más interesantes de la trayectoria del doctor Esteve es que, a pesar de ser profesor del área de Derecho Administrativo, su proyección ha traspasado los límites, siempre artificiales, de nuestra disciplina, siendo también un referente en el derecho constitucional, en la sociología jurídica, en la ciencia política o incluso en la economía. El profesor Esteve Pardo es un intelectual voraz, verdaderamente pionero en el análisis de cuestiones básicas para nuestro presente y futuro como sociedad. Cualquier persona que quiera saber cuáles son los temas relevantes a los que se enfrentan el Estado y la sociedad contemporáneas debería pasar por su obra. Libros como El desconcierto del Leviatán, La nueva relación Estado y sociedad o más recientemente El pensamiento antiparlamentario son obras que tienen todos los ingredientes para convertirse en clásicos de referencia en el ámbito de las ciencias sociales. En primer lugar, porque ofrecen una visión original y certera de la realidad que analizan. En segundo lugar, porque consiguen exponer en términos muy simples problemas de una enorme complejidad. En tercer lugar, porque abordan problemas desde una perspectiva interdisciplinar. Y en cuarto término, porque están escritos con un ritmo y un lenguaje más propio de la narrativa literaria que de los trabajos académicos. Las cualidades del profesor Esteve Pardo como escritor y como divulgador se han hecho más explícitas, si cabe, en su última obra, en la cual analiza el relato literario y el sustrato jurídico de la expresión «Hay jueces en Berlín», que él mismo subtitula «Un cuento sobre el control judicial del poder». Las mayores aportaciones del profesor Esteve Pardo a la academia provienen de un rasgo que define su personalidad y su obra. El doctor Esteve es un visionario y sus obras tienen también la cualidad de describir acontecimientos no solo del presente, sino también de lo que aún está por venir. Ha tenido la capacidad de vislumbrar, con muy pocos indicios, la evolución de los problemas más acuciantes de la sociedad actual y la transformación de los instrumentos en manos del Estado para darle una respuesta. A fecha de hoy, junio de 2022, nadie duda en reconocer el impacto de la sociedad del riesgo en el derecho, y más concretamente en el derecho administrativo. Tenemos miles de publicaciones en las que se describe la transformación de los instrumentos clásicos de intervención administrativa en forma de reglamentos o autorizaciones en instrumentos de autorregulación normativa o resolutoria. Y se han publicado también ríos de tinta sobre el ejercicio privado de funciones públicas. Pues bien, todo ello estaba escrito en 1996, en el que entendemos que es el trabajo seminal y a la vez más relevante de José Esteve Pardo, Técnica, Riesgo y Derecho. En este libro se encuentra el germen de todas las ideas que más adelante ha ido desgranando, siempre próximas a la relación entre ciencia y derecho, bien mediante la dirección de tesis doctorales, bien mediante obras propias. La obra y trayectoria científica, a pesar de su ya mencionada interdisciplinariedad, se centra en el derecho administrativo, una disciplina científica muy técnica y rigurosa, pero que en las manos del profesor Esteve se hace sencilla y accesible gracias a otro de los hilos conductores de su pensamiento, el humanismo. El derecho en general y el derecho administrativo en particular no tienen sentido si no sirven al ser humano. La tecnificación y complejidad del mundo actual aportan cosas muy positivas a la sociedad,
pero el derecho tiene que estar al servicio del ciudadano, controlando y limitando los excesos y los riesgos que provoca o puede provocar el uso de la tecnología. Nos enfrentamos a una sociedad que cada vez es menos controlable por el Estado y por la propia administración pública, que vive este fenómeno desnortada e incapaz de protegerse a sí misma y al interés general al que sirve. El derecho administrativo ya no está solo para proteger al ciudadano frente a la todopoderosa y muchas veces arbitraria administración. También está para proteger y permitir que este instrumento jurídico organizativo siga defendiendo el interés general y al individuo frente a grandes corporaciones e intereses que en muchas ocasiones se han colocado por encima o en paralelo al propio Estado y sus ciudadanos. Esta idea, sin duda, está presente a lo largo y ancho de la obra del doctor Esteve. El profesor Esteve es un científico social que realiza su investigación a partir de la observación de todo lo que le rodea. Es habitual entre sus allegados preguntar: ¿dónde está Pepe? Y siempre se responde de la misma manera. Se ha adelantado un poco o se ha parado algo más atrás, observando, pensando e interactuando con el medio que le rodea. Además de su biblioteca, el profesor Esteve tiene un laboratorio muy particular, la naturaleza. Es un apasionado del medio natural y de su interacción absoluta con él mediante actividades que para la mayoría tienen un carácter meramente lúdico, pero que para Pepe son un banco de pruebas magnífico para tomar plena conciencia de la realidad que le rodea. Un laboratorio en el que analiza el presente, arriesgando con teorías que, por pioneras, nada tienen de sencillas y se cargan de incomodidades al trascender las fronteras clásicas del derecho administrativo para adelantar los problemas sociales a los que el Estado tendrá que dar respuesta en un futuro inmediato. En palabras del maestro Alejandro Nieto, Pepe Esteve no es un ratón de la sacristía del acto administrativo, ni una polilla de la jurisdicción contenciosa, sino uno de los exploradores más tozudos de este mundo jurídicamente casi desconocido, a donde quiere llevar las banderas de un derecho administrativo que no está dispuesto a vivir de espaldas a una realidad social en mutación acelerada. Un rasgo más, su vocación universitaria. La universidad ha estado siempre en crisis y en el momento actual vivimos una de ellas cuya profundidad solo podremos medir y valorar en su verdadera dimensión y alcance con la perspectiva que da el paso del tiempo. Una manifestación de esta situación de crisis, al menos en el mundo jurídico universitario, es la falta de vocaciones para esta profesión. A diferencia de lo que ocurrió en los años 80 y 90 del siglo XX, la universidad hace tiempo que dejó de ser la primera opción para los mejores expedientes académicos. La exagerada e injustificada burocracia universitaria ha llegado a lo más profundo de esta institución y ha convertido en una carrera que siempre había sido larga e incierta en una agotadora competición de obstáculos, acreditaciones, generando un efecto disuasorio para personas de valía que tanto podrían aportar a nuestra institución, pero que ante esta desoladora situación optan por caminos más ciertos y productivos desde todo punto de vista. Pues bien, frente a este panorama nada halagüeño, el profesor Esteve Pardo mantiene una posición optimista y siempre a favor del mantenimiento de esta universidad humboldtiana en la que cree firmemente y que tantos beneficios ha reportado durante muchas decenas de años. Un ejemplo de ese reconocimiento de la comunidad universitaria al profesor Esteve es la amplia representación de profesores universitarios que desde todos los rincones del país y de otros países europeos han venido hoy a Granada a acompañar a un colega referente de auténtico y clásico profesor de universidad independiente y ajeno a disputas y luchas de poder entre escuelas. Muchas gracias también en su nombre a todos los que hoy habéis decidido abrir un hueco en vuestras agendas para estar en un acto puramente académico de reconocimiento a un profesor auténticamente universitario que sin lugar a dudas nos representa a todos y que cuenta con la autoritas de los viejos maestros.
El optimismo del profesor Esteve y, sobre todo, su ejemplo y magisterio hacen que siga despertando interés en personas de valía intelectual que permite el crecimiento de una escuela que en los últimos años se está enriqueciendo especialmente con discípulos procedentes de otras universidades europeas y latinoamericanas que lo buscan como director de tesis o guía y referente en sus carreras y trayectorias académicas. La defensa e ilusión en esta universidad, en la que hemos crecido las últimas generaciones de universitarios, es sin lugar a dudas uno de los valores intangibles del profesor Esteve Pardo y por los que mayor reconocimiento y gratitud merece. Finalmente, en estas obligadamente breves notas voy a referirme a su vinculación a la Universidad de Granada, que al margen de sus objetivos e indudables méritos académicos, justifica su incorporación como doctor honoris causa al claustro de profesores de esta universidad. El Departamento de Derecho Administrativo en particular, así como otros centros y departamentos de esta universidad, sienten una profunda gratitud hacia la generosidad, la colaboración y el apoyo que el profesor Esteve nos ha brindado durante los últimos 20 años, proyectados en la formación de nuestros investigadores noveles, en la consolidación de las trayectorias académicas de nuestros docentes y en la participación de innumerables eventos científicos y formativos. Para terminar, estoy convencido de que el profesor Esteve está muy feliz por su incorporación honoris causa al claustro de profesores de la Universidad de Granada. Y esta felicidad tiene que ver, en primer lugar, con el importante reconocimiento que hoy se le hace. Pero además, estoy convencido de que aún lo hace sentir mejor por la posibilidad de compartir honores académicos con una figura muy importante en su vida. Sí, Pepe, ya eres honoris causa como tu admirado Bob Dylan. La admiración del profesor Esteve por este célebre y aclamado poeta y músico de nuestro tiempo es bien conocida entre sus personas más cercanas y confieso que no la traigo a colación aquí como una mera anécdota, sino como un ejemplo más de la capacidad de sorprenderme que siempre ha tenido el profesor Esteve, más allá del ámbito académico, también en ámbitos más personales y cotidianos. Querido Pepe, ya solo falta el Nobel, que seguramente será menos polémico que el de Bob Dylan. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Arana García. Tiene la palabra el doctorando, excelentísimo señor don José Esteve Pardo, cuando quiera. Con la venia. Excelentísima señora rectora magnífica de la Universidad de Granada, autoridades, claustro de profesores y profesoras, queridísimo colega Boaventura Santos, colega también de este riguroso trance en el que nos vemos en términos del Quijote, señoras y señores. En el claustro principal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada se encuentra el enigmático busto de un personaje al que mis colegas, cuando eran estudiantes de primeros cursos, llamaban el Santo, sin saber todavía que se trataba de Francisco Suárez, el eximio jurista de finales del siglo XVI y principios del XVII. Siempre he visto ese busto negro como el tótem de una tribu, de la formidable estirpe de juristas granadinos, granadinas sobre todo en los últimos tiempos, que en el pasado siglo alcanzó posiciones de dominio en la enseñanza universitaria del derecho sobre varias generaciones de estudiantes, entre ellas la mía. Y es que muchos de los maestros y catedráticos que tuvimos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona a finales de los 70, en el convulso y fascinante periodo de la transición política y constitucional, procedían de aquí,
Por no citarlos a todos, los personalizaré en el profesor Rafael Entrena, que hoy nos acompaña y que tuvo y tiene para mí la mayor significación académica y humana. Percibí por ello la propuesta de este doctorado honoris causa no solo con la más profunda e impagable gratitud, sino con la naturalidad que lo explicaba, pues con él se recogía por la Universidad de Granada uno de tantísimos frutos de la siembra de aquellos profesores que en ella se formaron, en torno al busto negro del que fuera uno de los juristas más influyentes de la Europa de su tiempo. Como todos los grandes juristas, Suárez buscaba el apoyo a sus argumentos y construcciones más allá de las leyes y los preceptos formales. Él y los más destacados de su época buscaban ese apoyo en la teología. Pero los tiempos estaban cambiando. Aún vivía Suárez cuando un entusiasta lector de su obra en el latín, que era la lengua de la República de las Letras, el joven filósofo Thomas Hobbes, decidía visitar al científico más relevante de Europa, Galileo Galilei, que vivía retirado los últimos años de su vida en el campo, en las cercanías de Florencia. El proyecto de Hobbes era muy claro. Ambicionaba construir, como así hizo, una teoría del Estado y del derecho público cuyos cimientos no fueran ya los de la teología o la tradición, sino los de la ciencia, que se veían ya estructurados en torno a las leyes de la física, que Galileo estaba descubriendo por entonces con sensacional impacto en la intelectualidad europea del momento. Un siglo más tarde, otro científico, Isaac Newton, será capaz de escribir en el lenguaje de la República de la Ciencia, el lenguaje matemático, las leyes de la física que Galileo solo acertó a constatar empíricamente. Unas leyes físicas que se cumplen de manera inexorable en cualquier tiempo y lugar. La ciencia ejercerá así una especial fascinación sobre los juristas, que la veían como una fuente inagotable de certezas, de seguridades, de verdades incuestionables. Mirándose en ella, el derecho y el sistema jurídico en el que todavía estamos instalados se ajustó al canon de la certeza y seguridad jurídica. Pero la imagen y posición de la ciencia comenzaba también a cambiar en el pasado siglo, cuando cada avance del conocimiento le mostraba nuevos e inabarcables horizontes. Se desvanecía la convicción tan firme en el siglo XIX de que se acabaría sabiendo todo sobre todo. Los primeros en darse cuenta de ese desmarque de la ciencia son algunos filósofos, entre ellos Karl Popper, cuando constató que su lenguaje ya no es el de las certezas, sino el de las probabilidades. Los propios científicos tardaron algo más en asumirlo, claramente ya en el libro de Ilya Prigogine, con el lapidario título de El final de las certidumbres. Los últimos hemos sido los juristas, embelesados como estábamos en el jardín de las certezas, convertido ahora en un enclave rodeado por extensos territorios en los que la incertidumbre campea por doquier. Los de la filosofía, el arte, la economía, incluso las ciencias exactas, las matemáticas, que se abren a la lógica borrosa. Hay quien respira y vive mejor en la incertidumbre, tal como nos reporta el escritor Salman Rushdie, al afirmar que la pérdida de certidumbres se ha revelado en muchos aspectos, destacadamente en las artes, de gran valor. Al quebrarse las viejas y rígidas ortodoxias, se produjo una explosión de novedades y excitaciones de las que se han alimentado los modernos movimientos. Hemos de reconocerlo, la incertidumbre puede ser muy estimulante en los ambientes artísticos y en otros muchos, porque de ellos no se esperan decisiones, ni regulaciones, ni normas.
resulta, sin embargo, paralizante en muchos casos para las instancias del derecho y de la política, sobre las que recae la carga y la grandeza de la decisión. Pero el deslumbre de la ciencia todavía perdura y empuja al derecho y a los juristas a buscar su sintonía con ella, pretendiendo un acierto en las decisiones que la propia ciencia muchas veces no es capaz de alcanzar, al menos en un primer momento, tal como ha mostrado la crisis sanitaria derivada de la pandemia o la crisis climática. No podemos exigir el acierto científico en las decisiones jurídicas, y menos aún medir sus responsabilidades por su desacierto. No resulta así ya adecuada la orientación cientifista del derecho, como dejó de serlo hace 3 siglos la orientación teológica, o mucho más recientemente la orientación economicista del análisis económico del derecho. Hemos de liberarnos de buscar el acierto objetivo, científico, económico, algorítmico ahora, de las decisiones jurídicas en un mundo en el que se diluyen las referencias. Y no nos liberamos eludiendo cometidos y responsabilidades, sino reparando en que las certezas con las que operamos no son certezas halladas, como las que se les pide a la ciencia, sino certezas construidas, como las que se generan en la literatura. Se trata de construir esos relatos que no tienen que coincidir con la realidad objetiva, sino que la remedan o reflejan, al modo en el que Stendhal definía la novela como un espejo al lado de un camino. Una sentencia judicial, por tomar la muestra de una genuina decisión jurídica, no resuelve sobre la base de hechos reales, científicamente verificados, podríamos decir, sino sobre el relato que se filtra y articula en un proceso. Aquí también encontramos un torrente oculto de inspiración en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. Me lo desvelaron una noche 2 de sus profesores, Rafael Barranco, Falo, y José Luis Serrano, que con el profesor Jesús Martínez nos dejaron con muy pocos años de distancia, en la plenitud de su vida universitaria. A Falo y José Luis les unía una amistad fraternal que me franquearon generosamente, incorporándome también a sus chispeantes conversaciones que se prolongaban hasta la madrugada. Aquella noche volveríamos muy posiblemente de la Plaza de los Lobos. Sería ya muy tarde, pues éramos los únicos transeúntes. Sí que recuerdo bien la densidad del silencio que, solemnizado por la cercanía de un convento, nos presionaba a hablar en voz muy baja. A la altura del jardín botánico, torcimos a la izquierda para encarar una calle que conocía ya sin haberla transitado, pues a ella dan las ventanas del Departamento del Derecho Administrativo, del que Falo era por entonces director. Desde ellas no se alcanza a ver, al estar justo debajo, una puerta secundaria de la Facultad de Derecho que se abre en esa calle. Entre los susurros que denotaban la revelación de un drama, Falo y José Luis me contaron que esa puerta que teníamos ante nosotros y las dependencias a las que daba entrada no pertenecían originariamente a la facultad, pues aquello había sido la sede del Gobierno civil. Allí fue conducido y permaneció detenido Federico García Lorca en el terrible verano del 36. Son los últimos momentos, antes de su asesinato, de los que se tiene conocimiento seguro, acreditado y contrastado por varios testigos. Con su ampliación en 1944, la Facultad de Derecho abrazó los espacios que habitó el poeta en esas horas angustiosas que precedieron a su muerte.
El derecho, la ciencia jurídica, recibía así la semilla de la metáfora y la ficción poética, cuyos frutos madurarán mucho más tarde, justo ahora, cuando la compleja e incierta realidad que se abre ante nosotros nos desorienta y atenaza. Federico nos señala la dirección liberadora al desentrañarnos el proceder de la poesía, que, según nos dice, intuye con claridad que la naturaleza que salió de las manos de Dios no es la naturaleza que debe vivir en los poemas, y ordena sus paisajes analizando sus componentes. Podríamos decir que pasa a la naturaleza y sus matices por la disciplina del compás musical. García Lorca estudió Derecho en la Universidad de Granada, pero los juristas erraríamos del todo si con una miope visión corporativa lo considerásemos sin más como uno de los nuestros. Cierto que fue muy firme en él y apreciable en su obra la denuncia vigorosa de las injusticias, sublimadas en su propia muerte. Pero su aportación relevante, acrecentada con el tiempo y de la que todavía tenemos mucho por aprovechar, es la que nos trasciende y emancipa de la sofocante presión de la incertidumbre en un vertiginoso entorno de transformaciones normativas y conceptuales. Necesitamos más que nunca la metáfora, la fabulación literaria como materia y guía insobornablemente humana con la que desenvolvernos en un mundo atrapado en las tupidas redes de una tecnología que ahora, mediante la inteligencia artificial, pretende adueñarse de los reductos nucleares de la decisión y regulación jurídica. La literatura se nos muestra así como la región indómita que la tecnología nunca podrá conquistar, aunque está obstaculizando su acceso a ella, especialmente a nuestros estudiantes, en los que detectamos un recorte en su capacidad de comprensión lectora imputable a la banalización comunicativa derivada del uso de ciertas tecnologías. Desde la literatura podremos montar entonces una contraofensiva para recuperar y mantener el dominio humano sobre un derecho que ha de operar en entornos de muy densa incertidumbre y complejidad técnica. Necesitamos sintonizar con los modos de la literatura para encarar la realidad y filtrarla, disciplinarla, como nos dice el poeta, humanizarla en suma para que nos resulte inteligible, también, por supuesto, para los juristas en sus cometidos decisorios y reguladores. Una contraofensiva desde la literatura que podría iniciarse ya, ¿por qué no?, en el espacio de los estudios universitarios. Plantada está para ello, al más alto coste, la semilla de Federico en la Facultad de Derecho. Muchas gracias por su presencia y su atención. Se va a proceder a la investidura de los nuevos doctores honoris causa por la Universidad de Granada. Señoras y señores claustrales, por favor, en pie y cubríos. Concedemos a los excelentísimos señores don Boaventura de Sousa Santos y al excelentísimo señor don José Esteve Pardo el grado de doctores honoris causa por la Universidad de Granada. Concedemos. Que los padrinos, la decana de la Facultad de Filosofía y Letras, el decano de la Facultad de Derecho, la directora de la Escuela Internacional de Posgrado
y los directores y directoras de la Escuela de Doctorado acompañen a los doctorandos a la mesa de juramento. Yo, Boaventura de Sousa Santos, prometo que guardaré y defenderé mientras viva el honor y respeto debidos a esta venerable universidad y a sus miembros, que procuraré asimismo protegerla de los daños y peligros que puedan sobrevenirle. Prometo también que si por necesidad apremiante de doctores para alguna de sus cátedras fuese reclamado para ocuparla, no pondré impedimentos. Igualmente prometo que observaré y haré observar las constituciones, estatutos ya establecidos o que en el futuro se establezcan de esta venerable universidad. Ruego que la sociedad y los miembros de esta universidad me ayuden en este compromiso. Yo, José Esteve Pardo, prometo que guardaré y defenderé mientras viva el honor y respeto debidos a esta venerable universidad y sus miembros, que procuraré asimismo protegerla de los daños y peligros que puedan sobrevenir. Prometo también que si por necesidad apremiante de doctores para alguna de sus cátedras fuese reclamado para ocuparla, no pondré impedimentos. Igualmente prometo que observaré y haré observar las constituciones y estatutos ya establecidos o que en el futuro se establezcan de esta venerable universidad. Ruego que la sociedad y los miembros de esta universidad me ayuden en ese compromiso. A continuación, se va a proceder a la imposición de los atributos que os acreditan como doctores honoris causa por la Universidad de Granada. Yo, en vuestras cabezas, coloco el birrete como señal de corona y de excelencia doctoral honoris causa por esta universidad. En vuestros dedos coloco este anillo como muestra de unión perpetua y amistad con la ciencia y con la Universidad de Granada. Os entrego este libro para que comprendáis que debéis investigar, leer y dar provecho. Os abrazo para mostraros el amor, fraternidad y caridad que debe haber entre los doctores de la Universidad de Granada. De toda nuestra comunidad universitaria, podéis abrazar a los padrinos, a la decana, al decano y a los directores de las escuelas internas, las escuelas doctorales.
Ruego a los nuevos doctores ocupen su lugar en el claustro. Rector González Lodeiro, presidenta del Consejo Social, miembros del equipo de gobierno, decanos, decanas, directores, señoras, señores, querida comunidad universitaria, queridos doctores honoris causa por nuestra universidad y queridos padrinos. Bienvenidos y gracias por su asistencia a este solemne acto de investidura de honoris causa de la Universidad de Granada. Mis primeras palabras quiero que sean de agradecimiento a los profesores Boaventura de Sousa Santos y José Esteve Pardo por haber aceptado el ofrecimiento de incorporarse a la Universidad de Granada como doctores honoris causa. Con ello, no solo manifiesto mi satisfacción personal, sino también la de toda la comunidad universitaria representada en este acto, en el que nos congratulamos de tenerlos, a partir de esta fecha, vinculados ya para siempre a esta universidad. El ceremonial que celebramos, inspirado en las constituciones de la Universidad de Granada de 1542, ha sellado simbólicamente esta peculiar unión que solemnemente hemos revivido. Habéis recibido el anillo que os une a esta universidad y a su claustro de doctores, que hoy se engrandece con vuestra incorporación. El libro de la ciencia y de la sabiduría será el instrumento más valioso para que sigáis cultivándolas al servicio de la sociedad y de la humanidad. Y mi abrazo, el sello de este compromiso, que es también compromiso de nuestra institución con los valores de la paz y la fraternidad. No voy a repetir ni insistir en los extensos méritos que han glosado en sus excelentes laudatios los padrinos, los profesores José Antonio Pérez Tapia y Estanislao Arana García. Ambos han cumplido de forma impecable y brillante su cometido. Les felicito y les agradezco que tiempo atrás fueran impulsores del camino que hoy culmina en este acto de investidura. Con esta ceremonia cumplimos con una larga tradición que entronca directamente con una de las misiones universitarias más nobles: reconocer el mérito y rendir tributo a quienes han dedicado su vida a cultivar el conocimiento, a compartirlo y a transmitirlo a la sociedad. El ahora catedrático emérito por la Universidad de Coimbra, profesor Boaventura de Sousa Santos, no es un recién llegado a la Universidad de Granada. Al contrario, han sido numerosas las ocasiones en las que este profesor ha colaborado con nuestra Facultad de Filosofía y Letras, aportando su mirada amplia, multidisciplinar y crítica. Una visión, en palabras del profesor Pérez Tapia, capaz de conjugar perspectivas de largo alcance con análisis en profundidad de los acontecimientos de nuestro mundo contemporáneo y con un interés permanente por lo que significa la universidad en nuestra época y por los cambios que necesita para seguir siendo institución generadora y transmisora de conocimiento crítico y capacidad para alentar nuevas prácticas en un mundo pluriverso. En esta casa, siempre, pero especialmente en esta época, toda reflexión sobre el futuro de la universidad es especialmente apreciada. Hemos leído diferentes definiciones sobre el profesor Boaventura de Sousa en su larga trayectoria. Hoy, además de las que lo consideran, por supuesto, un científico, nos interesa las que nos definen como un teórico del sur y de la transformación social. Porque, como él mismo ha afirmado en su intervención, en este tiempo es ineludible requerir la convergencia de las fuerzas intelectuales, sociales y políticas, sobre todo de aquellas que no renuncian a luchar por una sociedad más justa, saludable y pacífica. Es difícil no estar de acuerdo en esa necesidad de preservar en la justicia, la equidad y la paz, así como en la obligación de no caer en el desánimo ante las enormes dificultades que en ocasiones se nos presentan a quienes creemos en ello. Como personas que pertenecemos a una sociedad a la que debemos contribuir, acojámonos a la afirmación que hizo el profesor de Sousa hace unos años: me resisto a resignarme, a creer que no hay alternativas, porque sí, siempre
hay algo más que hacer. En nuestra faceta de miembro de la comunidad universitaria, tengamos en mente siempre sus palabras a la hora de relacionarnos con nuestro estudiantado. Los jóvenes buscan un pensamiento no solo crítico, sino también propositivo. En su intervención, el profesor de Sousa Santos nos ha permitido transitar y conocer un nuevo paradigma, el de las epistemologías del sur. Nos invita nuestro querido investigador a considerar como relevante y necesario muchos conocimientos que con frecuencia no hemos dado por válidos, por no provenir de la ciencia o por otras razones diversas, algunas de ellas tan poco razonables como que se trata de conocimientos ancestrales que no emanan del saber científico, sino de la experiencia vital de generaciones pasadas. El profesor de Sousa nos invita a tomarlos en cuenta e incorporarlos a nuestro ámbito de decisión y análisis, porque se pueden y deben utilizar para mejorar la vida del sur. De ese sur que contempla la riqueza y el confort del norte a una cierta distancia. Hoy Granada, como diría Juan de Losa, es el sur que se desborda hacia todos los sures. Eso no significa en absoluto, como también ha expresado nuestro nuevo doctor honoris causa, que se deba renunciar a la ciencia moderna como fuente esencial del conocimiento válido. Se trata de incorporar el conocimiento adquirido por generaciones anteriores a través de siglos y tenerlo en consideración a la hora de diseñar el futuro de esas poblaciones que habitan el sur. El objetivo que sustenta el profesor Boaventura de Sousa es trascender a los conocimientos para tener en cuenta los interconocimientos, esa ecología de los saberes, esa propuesta de interculturalidad e interdisciplinaridad que adquiere aquí y ahora, en este momento de confusión mundial, especial importancia. Esta firme idea nos ha llevado a crear en nuestra universidad el Instituto Ibersures, ya acreditado por la Agencia de Evaluación, un instituto de estudios iberoamericanos y culturas del sur que se convertirá en un referente en el ámbito de estudios filosóficos, culturales, literarios, históricos, políticos, lingüísticos, artísticos y antropológicos del espacio iberoamericano y de las culturas del sur. Y es un honor también dar la bienvenida a nuestra universidad como doctor honoris causa al profesor doctor don José Esteve Pardo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada. Acogemos hoy a un intelectual, a un investigador que se ha convertido ya en referencia en el ámbito del derecho, gracias a sus numerosas incursiones en los nuevos retos a los que se enfrenta el Estado y la sociedad contemporánea. Como ha expresado en su laudatio el profesor Estanislao Arana, nuestro nuevo doctor honoris causa ha tenido una trayectoria profesional que le ha permitido investigar, formarse y formar en todo el mundo. Su prestigio, en consecuencia, ha trascendido nuestras fronteras y sus obras se han publicado en distintos idiomas, permitiendo al derecho público español expandirse más allá de nuestro país y nuestra lengua. Nuestros dos nuevos doctores honoris causa comparten un rasgo que resulta especialmente alentador para el mundo universitario e investigador, pero y en primer lugar para la sociedad en su conjunto. Ninguno de los dos analiza el pasado o no solo el pasado para describir exclusivamente el presente. Su objetivo es más la búsqueda de respuestas para el futuro que la descripción del momento actual. Sus trabajos nos ayudan a vislumbrar qué nos depara el tiempo que aún tenemos por delante, de modo que tengamos posibilidades de encontrar soluciones seguras a los problemas que están por llegar. Por eso, insisto, leamos y sigamos las enseñanzas que ambos nos han ofrecido ya y, por supuesto, las que aún han de aportar. El profesor Esteve Pardo es, además de riguroso y metódico, como bien nos ha explicado el doctor Arana, un humanista, un divulgador y un hombre de profunda vocación universitaria, aspectos fundamentales en un ámbito como el derecho administrativo, que no es sino un enorme y con frecuencia difícil de entender conjunto de instrumentos legales puestos a disposición de la ciudadanía para defenderse frente a la Administración. En definitiva,
un instrumento que debiera estar diseñado para el uso de los ciudadanos y ciudadanas, a pesar de que no siempre es así. El profesor Esteve, sin duda, nos ayuda a desentrañar y entender mejor este tejido legal. Y, por supuesto, quiero añadir otro rasgo fundamental que se me antoja crucial en estos momentos. Destaca su padrino que el doctor Esteve es optimista y, aunque puede parecer un rasgo menor, no se me ocurre mejor cualidad para sobrevivir en esta época convulsa y confusa. Nos ha tocado vivir en estos últimos años un periodo sin duda incierto, en el que, como ha señalado nuestro nuevo doctor honoris causa, el negacionismo ocupa un espacio que nos puede llevar al desánimo, incluso al cinismo, ha afirmado, lo que puede ser aún más negativo. Ante una incertidumbre que con frecuencia es real, pero que en repetidas ocasiones se nos aparece amplificada y ennegrecida por ese movimiento negacionista que refuta a la ciencia con métodos no científicos y que precisamente por ello nos deja sin espacio ni argumentos serenos y coherentes en defensa de la verdad. El profesor Esteve, ante esta certeza, apuesta por una realidad que incluya la ciencia, claro que sí, pero que en la medida de lo posible vaya más allá e incorpore lo que él ha definido como certezas constructivas, una especie de convicciones basadas en lo vivido, en lo conocido y que nos permitirá humanizar los textos regulados del derecho. Gracias a ambos y a sus padrinos por compartir sus reflexiones sobre esta su institución y gracias por poder contar con su magisterio y su visión para acompañarnos en ese camino que nos queda todavía por recorrer para cumplir en las mejores condiciones posibles las funciones que la sociedad nos está demandando. Y concluyo. Queridos nuevos doctores honoris causa, esta universidad, que ya es vuestra universidad, se siente profundamente orgullosa de vosotros. Pero como rectora también debo reiterar públicamente desde esta privilegiada tribuna mi más profundo orgullo de pertenecer a esta institución que ahora os acoge como nuevos doctores. Representáis lo mejor que la universidad puede y debe ofrecer a la sociedad: el rigor y la excelencia científica, el compromiso con el progreso y el bienestar de la sociedad mediante la transferencia y la proyección social de nuestra actividad y la transmisión de los valores universales de la paz, la tolerancia y del entendimiento mutuo, algo que perfectamente ha reflejado el profesor Esteve en su alusión a lo que Federico nos dejó, nos enseñó y nos sigue enseñando. Conocimiento, innovación, compromiso social, cultura, libertad constituyen la identidad inseparable de nuestra vocación universitaria. Con ella construimos una universidad de servicio público, y desde ella caminamos a un futuro que se atisba incierto y difícil, pero siempre estimulante, desde la herencia de un pasado 5 veces centenario y un presente que engrandecéis con vuestro ingreso en esta institución que hoy os acoge. Muchas gracias a los nuevos doctores honoris causa y muchas gracias a todas las personas que hoy nos han honrado con su presencia en este acto. Doctores en pie y cubríos. Gaudeamus sicut
Viva Academia, viva profesores, viva Academia, viva profesores, viva membro qualive, viva membra qualive, sempre si flore, sempre si Se levanta la sesión.